Señora, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio Diario 16. Siempre nosotros tratamos como equipo de trabajo de que ustedes se edifiquen todos los órdenes. Ahora todo lo que ha estado pasando en las diferentes juntas, principalmente la Junta del Distrito, que se ha armado una situación muy complicada y difícil por la detección de errores en las actas. Y todo se habla por todas partes del el famoso método de Homs para seleccionar a los candidatos, a los diputados, ya que la gente fue y señaló y dijo que eso es lo más doloroso del proceso, que la gente fue, se tomó su tiempo para seleccionar el diputado de las diferentes demarcaciones que quería, y ahora realmente con todo esto, ahora no sabemos cuáles fueron los que salieron gananciosos de un lado y de otro. Entonces yo he querido invitar a Dani Reyes, quien es el delegado técnico ante la Junta Central Electoral por el Frente Amplio, para que por favor, de manera minuciosa, Dani, nos explique todo lo relacionado al método de Homs, en qué consiste, cómo es que salen seleccionados los diferentes diputados de las diferentes demarcaciones. Buenos días para ti. Buenos días, Miosotti, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bajo control. Excelente. Y feliz de tenerte aquí en el programa de nuevo. Un placer para mí estar compartiendo contigo. Cuéntame realmente por qué se torna tan complejo lo de la selección a través del método de Homs. Realmente el método de Homs es un método de asignación de escaños para el caso de los niveles donde hay voto preferencial. Ustedes saben que en las elecciones de julio fuimos a elegir 3 niveles, el nivel presidencial, el senatorial y el de diputados. Tanto en el presidencial como en el de senador solamente elegíamos una opción, o teníamos de alguna manera u otra la oportunidad de seleccionar para cada partido un solo candidato, ¿sí? En el caso del nivel de diputados, como es un nivel territorial y el territorio está dividido por circunscripciones, en el caso donde aplique, pues entonces hay una cantidad de diputados determinada. Por ejemplo, la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo tiene 11 diputados solamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de votar por uno de esos 11 diputados, pero ese diputado forma parte de un partido. Entonces hay que contarle el voto al partido y también hay que después determinar cuál de los representantes de ese partido va a salir seleccionado. Es decir, que es más que una selección directa, ¿no? Recordemos que antes teníamos lo que llamaban listas cerradas. La lista cerrada era que había convenciones internas en los partidos y los partidos decidían en orden de prioridad cuál era el candidato 1, el candidato 2, el candidato 3. Y cuando usted marcaba por el partido, dependiendo de la cantidad de votos que tiene el partido, pues entonces entraba los diputados por orden. Ahora nos fuimos al modelo, no desde ahora, del voto preferencial, para hacer de una manera u otra la escogencia de los representantes más democrática y más directa. ¿Es mejor entonces con lo del método de Homs? Hay que separar dos cosas. Una cosa es el modo de elección y otra cosa es el modo de asignación de escaños. Sí. Sí. El método preferencial es mejor porque permite votar directamente por el candidato que usted que eso es lo más correcto, que uno, si uno votó por José María tal cosa, que gane José. Exacto. Entonces ahora viene el tema de la asignación de escaños. ¿Qué ocurre? Que esto es un juego en equipo. Usted tiene un equipo. Una preguntita, Dani, ahí. ¿Se hace de esa manera porque son muchos los candidatos de una sola organización política? Realmente se hace para el método de Homs. Es un método que de alguna manera intenta asignar a las minorías por nivel de proporcionalidad, representación. A propósito de lo que está ocurriendo con el método de Homs, fundamentalmente con la candidatura de José Horacio, aquí en la C1 del distrito, que va a ser el candidato a diputado más votado, sin embargo estuvo en un momento determinado en entredicho que pudiera entrar como al escaño, pero finalmente se pudo verificar que no era poco probable que se quedara sin el escaño. La discusión vino, pero ¿cómo es posible que un candidato más votado no entre? ¿Y entonces cómo sale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, el método de Homs, como le explicaba, lo primero es que computa la cantidad de votos por partido. Porque, por ejemplo, cuando usted en la boleta electoral marcó por la cara de uno de los diputados, ese voto se suma al partido. Sí. Entonces, la acumulación de los votos de cada uno de los candidatos y las candidatas de esa boleta le dan un monto total. Pero él pudo entonces no haber salido porque Alianza País no le fue muy bien como partido. Digamos lo siguiente,
él pudo haber no entrado si la boleta total no hubiese sumado los votos suficientes. Por eso digo, esto primero es una batalla en equipo. Necesitamos que cada posición, que cada candidato o candidata aporte en su casilla con las personas que le voten. Entonces, cuando se suma la totalidad de los votos, esa suma de totalidad de los votos, esa proporción determina si ese partido tiene un escaño o no. Es decir, tenemos 3 partidos, por ejemplo, y tenemos que el primer partido sacó 200 votos, el segundo partido sacó 100 y el tercer partido sacó 50 votos. Si tenemos 3 escaños, o sea, 3 representantes, 3 diputados, la votación total que sacó cada partido hay que dividirla entre 1, entre 2 y entre 3. ¿Sí? 200 entre 2 te da 100, 200 entre 3 te da, digamos que 80 y tanto, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues entonces se hace eso con cada uno de los partidos. Y como son 3 escaños, se eligen los 3 números más grandes. Cuando usted analiza el cuadro, se da cuenta que con ese método, de alguna manera, el partido que sacó menos votos puede tener un escaño, que fuera diferente si fuera por mayoría simple, que es una de las cosas que yo le he señalado a algunos amigos que a propósito de lo que han estado señalando relacionado con el tema del más votado, que no entre a la Cámara de Diputados, y han planteado inclusive el método de mayoría simple. El problema de la mayoría simple es que tú puedes tener en casos donde un solo partido pueda quedarse con todos los escaños, porque a veces una boleta de un partido tradicional, un partido mayoritario, PRM, PLD, puede tener candidatos que individualmente saquen muchos votos. Pero tú puedes tener, por ejemplo, una boleta de un partido minoritario que no acumule la cantidad de votos y que ningún candidato de esa boleta saque más votos que al menos un candidato de una boleta como la del PRM o el PLD. Entonces, el tema aquí no es simplemente resolver las cosas diciendo que el que saque más votos sea el que vaya a la Cámara de Diputados. Porque, como reitero, si lo hacemos de forma directa, estaríamos de alguna manera limitando la posibilidad de que organizaciones con representación minoritaria, pero que saquen una cantidad de votos suficiente, tengan representación. Entonces, el método de Own, que no es perfecto, pero que de alguna manera u otra tiene más virtudes relacionadas con el voto directo de mayoría simple. Te voy a hacer la pregunta que, bueno, te la hice hace un momentito, pero te la quiero repetir porque yo sé que la gente tiene que estar preguntando lo mismo en su casa. El que sea candidato de un partido minoritario y que prácticamente se busca de tener igual posibilidad que un representante de un partido grande, pues tiene más recursos y tú dices, ¿y cómo voy a competir si yo no tengo dinero? ¿Le conviene el método de ONS? Vamos a decir que comparado con otros métodos, sí. ¿Le conviene? Sí, y le voy a decir algo. Por ejemplo, como yo le decía, esto es una batalla en equipo. Imaginemos que usted está en un equipo de básquetbol, son 5 posiciones. Si usted tiene el playmaker, que es un buen anotador, pero los otros 4 jugadores, jugadores de rol, no cumplen con la función y se le dificulta el trabajo al playmaker. En que el playmaker meta 50 puntos, si los demás meten un punto cada uno, al final el equipo en total, pero imaginemos que terminó el partido con 60 puntos. Pero tú tienes un equipo que no tiene quizás el playmaker que tiene el primer equipo, pero tiene equipos más equilibrados. Y cada jugador de los 5 mete 20 puntos o 15 puntos. En general, ese equipo más equilibrado va a sacar más puntos en colectivo que el equipo que tiene el playmaker superestrella. Al final, después que nosotros sumamos todos esos votos, nosotros sabemos ahí cuál es la fuerza política que tiene más escaños. Y luego que nos definimos cuál es la fuerza política, cuál es la cantidad de escaños que tiene cada fuerza política, entonces viene una competencia interna, donde se selecciona y se le asigna el escaño a los más votados. Por eso decía, primero peleamos en equipo y luego vamos internamente a dividirnos el escaño en función de los que más votos saquen. Entonces, en realidad, el método de Own tiene más virtudes comparado con el método de elección directa y por mayoría simple, porque permite que la proporcionalidad de alguna manera se pueda permitir que candidatos como, por ejemplo, Horacio, que está en la boleta de Alianza País,
que sacó una proporción importante en la 1 como para entrar con un escaño. Bueno, después de Faride fue el más votado. Exacto, exacto. Entonces, otra cosa también es que a veces nos concentramos mucho en el método de elección de escaño, pero hay otras discusiones que hay que hacer, y el tema de la asignación de diputados territoriales por demarcaciones, porque ustedes saben que la ley establece que como mínimo cada provincia debe tener dos diputados. Los diputados se asignan por cantidad de población, o sea, la cantidad de habitantes es lo que determina la cantidad de diputados, nunca puede ser menor de 2. Pero tenemos provincias que están súper representadas o sobre representadas y provincias que están subrepresentadas. Por ejemplo, nada más en Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago y La Vega, usted tiene más del 55% de las curules en el Congreso. Entonces, eso también es un tema que se puede discutir para darle mayor nivel de participación, no solamente en la asignación de escaños, sino darle más participación a las provincias en el Congreso. Porque si una provincia se genera una migración masiva, como lo ocurre normalmente la migración interna, lo máximo que va a tener una provincia son 2 legisladores. Imaní tiene 2 legisladores, San Juan de la Maguana se redujo de 3 a 2, por ejemplo, por la cantidad de habitantes, la reducción de la cantidad de habitantes. Entonces, son también discusiones importantes que al mismo tiempo permiten que pueda haber mayor nivel de representación. Otra cosa importante es entender que los sistemas electorales, y fundamentalmente de la asignación de escaños, no es un asunto meramente matemático, es un asunto también político. A veces se eligen la forma de asignación de escaños a conveniencia política, ¿sí? O sea que el método de ON... a conveniencia política, sí, pero eso es grave. Sí, porque es un asunto de a qué conviene más, ¿sí? Si, por ejemplo, hay un método un poco más que permite que las minorías tengan un mayor nivel de participación, pues entonces quizás a los partidos mayoritarios no les conviene. De hecho, el método de ON ala más hacia la mayoría. Ala más hacia la mayoría. El método natural de ON es que si hay un empate, por ejemplo, el partido que se queda con el escaño es el partido que más votos saque. En República Dominicana se le hizo una variación y se mete a sorteo. Ni siquiera puede suceder lo que ha dicho mucha gente, que por ejemplo yo estoy participando y soy la más votada, pero no salgo gananciosa. Claro. Si no, puede ser que gane la curul uno que obtuvo menos votos que yo. Por supuesto. Pues injusto. Por supuesto. ¿Es injusto? Es por lo que señalaba inicialmente. Primero, juego en equipo. Tú puedes ser un super anotador, pero si tu equipo no tiene la cantidad, la participación y no nota lo suficiente, al final no te ayuda. En San Juan de la Maguana, por ejemplo, el diputado Fran Ramírez, que ahora salió electo, en las elecciones pasadas, fue uno de los más votados. Sin embargo, Henry Merán, el compañero de la Fuerza del Pueblo, pasó como diputado, pero Fran sacó 4 veces más que Henry Merán como candidato a diputado. 4 veces más que él. Más de ahí, sí, exacto. Sin embargo... no salió. Y no salió, porque la boleta del PLD en San Juan de la Maguana en ese momento llevaba a Yomaira, la hermana del presidente. Sí, Yomaira Medina. Yomaira Medina. Todavía tenemos el tema del arrastre. Entonces, esa boleta fue una boleta bastante fuerte, con demasiado voto en términos colectivos, y arrastró a todos los diputados. Si se quieren dar cuenta de lo que es el tema de la selección antidemocrática de los representantes, solamente vean el tema de los senadores. Los senadores dominicanos tenían repitiendo en sus curules tanto tiempo porque eran arrastrados por los diputados. Pero inmediatamente... Sí, pero gracias a Dios eso se eliminó. Exacto. Entonces eso tiene mucho que ver también con el cambio, que se pudo de alguna manera u otra permitir que la persona pudiera fraccionar el voto, y ya los senadores no van a recibir el favor de los diputados, que era lo que ocurría antes, que era quienes hacían el trabajo político pesado. Una pregunta. Todos los partidos minoritarios muchas veces por cuestiones de recursos y esas cosas no tienen delegados en las mesas y en los procesos para que vigilen y defiendan su voto. ¿Por qué dentro de las denuncias que hay es que, por ejemplo, yo escuché a José Horacio decir que su mamá estaba en una de esas mesas y los votos de Alianza País lo tomaron y se lo colocaron al PUN? Y que después le dieron el acta a ella para que ella la cogiera y la firmara. Y cuando ella dijo, no, pero ¿y dónde están los votos de Alianza País? Eso quiere decir que si ella no está ahí, esos votos se lo colocan al PUN. Así es, miren, aquí hay un asunto muy importante y es bueno que lo tengamos claro, y es uno de los aprendizajes del proceso. Para muchas personas, porque hay organizaciones políticas que por su fortaleza estructural y por la maquinaria electoral que tienen, lo aprendieron desde 1990. Y es que, número 1, usted primero tiene que atreverse a ser candidato, atreverse a decidir. Número 2,
ser postulado por un partido político. Número 3, proponer y convencer a los votantes. Número 4, tener representación en los colegios electorales para que el día de las elecciones se cuente el voto. Y número 5, poder tener un batallón de personas que cuando se vaya a la Junta Municipal pueda trabajar en las mesas de validación y de cierre. En República Dominicana, si usted no tiene representación en los colegios electorales a la hora, tanto del voto, de votar, ¿no?, como a la hora del conteo, lamentablemente no se respeta la voluntad del ciudadano. Ocurre con mucha frecuencia. Nosotros tenemos todavía muchas cosas pendientes. Tenemos funcionarios de la Junta Central Electoral que no cumplen con su papel y tenemos delegados políticos de los partidos que se rifan los votos de los partidos que no tienen representación. Y en el nivel de diputados tenemos dos relaciones de votación. La relación de votación del voto preferencial, donde se marca la cantidad de votos que cada candidato o candidata a diputado sacó, y tenemos la relación de votación de diputados del partido, donde se sumariza la totalidad de los votos. Si a usted, en un colegio electoral, siendo candidato o candidata a diputada, lo votaron, pero no tenía delegado, y los delegados que están ahí de los demás partidos dijeron, mira, no, el voto de Pedro, no se lo ponga a Pedro, pónselo a Juan que está en el otro partido. Lamentablemente ahí no hay forma. De la única forma que nos damos cuenta es cuando por el nivel, por el cansancio, hasta porque sabe que ningún delito es perfecto, las huellas que se dejan con el tema de los descuadres, ahí es que nos damos cuenta. Señores, hay relaciones de votación que la suma de la D1, sí, tú tienes 5 diputados y cada diputado saca 10 votos, por ejemplo, son 50 votos, son 50 votos para el partido, 10 para cada candidato, que en la D1 hay 50 votos repartidos entre cada candidato. Y cuando usted va a la relación del partido, tiene 5 votos. O sea, 45 votos de un plumazo. Sí. Claro, en ese caso, cuando se digita, por un lado, la relación de votación de uno y la relación de votación de, como una digitación ciega, o sea, en la Junta no saben que están digitándole a un partido u otro, ni qué relación de votación están digitando. Ahí se da lo que se llama el descuadre. Y entonces esa relación de votación va a la mesa de validación. En ese caso uno puede corregir, pero tiene que tener presencia en la mesa de validación. Porque recuerden lo que pasó aquí en la Junta del Distrito, que el hijo de una diputada estaba modificando la información que se devolvía hacia la unidad de digitación nuevamente. Ellos se dieron cuenta de que había una discrepancia porque mandaban las relaciones de votación a la mesa de validación. La mesa de validación la devolvía con descuadre, cuando se supone que la mesa de validación tiene que cuadrar. Y al darse cuenta de eso, pues entonces tomaron las previsiones y ellos se dieron cuenta que esta persona estaba modificando. Esa es una modificación a nivel superior, porque la otra modificación se da en el colegio. Y reitero, si no le cuentan en la D1 el voto preferencial y se lo ponen a otro partido, no hay forma de saber. O sea, que nosotros nos estamos dando cuenta de lo que está descuadrado. Hubieron alrededor de 253 colegios electorales que no transmitieron ni escanearon la relación de votación D1. Esos 253 colegios tienen alrededor de poco más de 100,000 electores. En esos colegios, si no se abre la valija, no sabemos por quiénes votaron esos ciudadanos, o sea, por qué diputado o diputada votaron esos ciudadanos. Solamente tenemos la D, que dice cuánto sacó cada partido, pero ahí no hay forma de comprobar si realmente esa es la información. Pero la entidad que estaba, que nosotros todos como país nos pusimos contentos, la de delitos electorales, donde está Gisela Cueto, Sí. brilló por su ausencia. Nosotros diríamos que ha brillado por su ausencia desde el principio, desde cuando fue elegida. Pudiera explicarse las razones de su ausencia, la falta de recursos, porque a veces se crean estamentos y no se le dan recursos ni materiales ni humanos para que operen, pero cumplimos con decir que tenemos una fiscal de delitos electorales, y nosotros estuvimos demandando eso desde el principio, muchísimas violaciones a la ley electoral que se dieron antes y durante el proceso electoral, y ahora mismo tenemos casos como el del joven que admitió haber estado modificando las relaciones de votación. Sin embargo, está libre porque la Junta planteó que esa es responsabilidad de la fiscal electoral, que lamentablemente ahora está afectada por el COVID, pero se supone que si es una institución, si es una función, debe tener representantes que sigan
¿no? con la actividad para la cual fueron creadas, ¿no? Bueno, es una lástima. Yo he escuchado todo lo que tú has dicho aquí en esta mañana, en este espacio. Esto hay que multiplicarlo y colocar esta entrevista por todas partes para que el pueblo dominicano vea la verdadera realidad y el viacrucis que pasa un candidato a diputado que siendo y sacando ganancia de causa, muchas veces no sale ganancioso. Es decir, que la voluntad popular muchas veces no cuenta. Dani, las gracias por venir a compartir con la gente. Gracias a ti, Miosotti, un fuerte abrazo. Señores, Dani Reyes, delegado técnico ante la Junta Central Electoral por el Frente Amplio. Qué bueno ha sido conversar con él en esta mañana. Tenemos que irnos al corte y regresamos de inmediato con más. Mucho contenido tenemos en esta mañana en este espacio Diario 16.